Memorias del abuelo. Relatos entre dos siglos. Por Marcelo Villamarín Carrascal. Episodio número 10. El campamento Nueva Habana. El 3 de noviembre de 1970 fue elegido presidente de la República de Chile el doctor Salvador Allende Gossens, un médico cirujano que cambió el escalpelo por la banda presidencial, animado por el proyecto de construir un socialismo de carácter democrático. Apoyado por una multitud de seguidores, abrió los cauces optimistas de lo que denominó la vía pacífica al socialismo, una experiencia inédita en América Latina, cuyos movimientos de izquierda por lo general pensaban que la revolución socialista solo puede construirse a través de la vía armada. Tenían en mente las experiencias de la Unión Soviética, a cuya línea se sumó la mayoría de ellos, y de la Revolución Cubana, convertida en paradigma del socialismo latinoamericano, todas experiencias que se vieron obligadas a elegir el camino de las armas. El hecho despertó el entusiasmo, casi diría apasionado, de muchos jóvenes, impulsados tanto por los ideales propios de la juventud como por la dolorosa conciencia de un subdesarrollo latente que mantenía la mayor parte de la población en los límites de la extrema pobreza, agobiada por dictaduras militares que hacían tabla rasa de la democracia. Nuestro grupo no fue ajeno a ese entusiasmo, puesto de manifiesto en tertulias, mesas redondas, conferencias, etc. Yo no podía perderme la oportunidad de vivir esa experiencia, aparte de que ciertas vocecillas interiores no dejaban de hurgar en mi cerebro, despertando ensoñaciones que no por chocar con la realidad eran menos apremiantes. Desde que me llegó la noticia, la idea de viajar a Chile fue agigantándose día tras día. Era parte de mi proceso. Estaban presentes todavía los coletazos de mi etapa de vida recientemente abandonada. Aún me resistía a dejar atrás la idea de Dios, aunque logré deshacerme de los rituales católicos que para entonces me parecieron ya ridículos, una farsa casi. Nunca volví al confesionario, a pesar de que, debo confesarlo con vergüenza, retorné cabizbajo a la iglesia alguna vez que metí olímpicamente la pata, convencido de que solo Taita Diosito podía liberarme de esa tragedia. «Estás loco», dijo mi amigo José cuando me sinceré con él. «¿Crees que eso es como ir de vacaciones? Y conociéndote como te conozco, no me extrañaría que el fin último, aunque escondido, sea incorporarte a las filas del movimiento de izquierda revolucionario MIR. No sé, titubeé, no sería malo después de todo. Pero en realidad lo que quiero es vivir la experiencia del Chile revolucionario». «¿Y cómo vas a llegar? ¿A dónde? ¿En qué te vas?» «Lo tengo todo previsto», respondí. «Me iré por tierra porque no tengo para comprar un billete de avión. En Santiago me espera un amigo argentino que conocí en Buenos Aires y allí veremos. ¿Y la universidad? Me iré apenas termine los exámenes. Regresaré en octubre a inicios del próximo año lectivo».
Así fue como me embarqué primero a Guayaquil, en donde tomé un bus internacional que me llevó a Santiago de Chile, haciendo escala en Lima. El viaje fue largo y cansado. Había que cubrir casi 5.000 kilómetros de la Panamericana, bordeando la extensa costa de Perú y gran parte del norte chileno, cuyo desolador paisaje no era tan alentador. Al oriente, kilómetros de árido desierto. Al oeste, unas extensas playas que de rato en rato dejaban ver las prístinas aguas del Océano Pacífico en el horizonte. Por fin llegué a la estación central de Santiago, donde me esperaba Bruno, en una de cuyas esporádicas cartas me comentó su decisión de viajar a Chile con propósitos similares. También estaba entusiasmado con el triunfo de Allende. Me condujo a su modesto departamento y después de un descanso reparador, me invitó a desayunar. ¿Descansaste, Che?, me preguntó. Claro, respondí. Imagínate 8 días sentado. El autobús solo se detuvo 2 veces al día para comer y 24 horas pasamos en Lima, donde quienes tenían dinero pudieron alojarse en un cómodo hotel. Qué bueno, Che. Ahora te llevaré a uno de los más importantes campamentos de Santiago. ¿Campamentos? Sí, Che. En Chile uno de los problemas más graves es la vivienda. Según las estadísticas, el déficit de vivienda alcanza a un 32%. Desde 1968, muchos pobladores que vivían en los suburbios en deplorables condiciones, pagando altísimos arriendos, se han tomado terrenos baldíos en las afueras de Santiago, pertenecientes en su mayoría a la Iglesia Católica. Así de fácil, dije yo. Se toman ilegalmente, construyen sus casas y ya está. Ni te lo creas, Che, dijo Bruno. Para empezar, los sin techo primero tuvieron que organizarse. Como este, hay muchos campamentos más. Tal vez el nuestro sea el más grande, pues alberga a 1.600 familias y probablemente el más organizado. Y lo hicieron utilizando ciertos subterfugios legales, de tal manera que en la época de Eduardo Frei, que precedió al gobierno de la Unidad Popular, como en este periodo de Salvador Allende, el Estado ha sido un poco permisivo. ¿También en el de Frei? Yo tenía entendido que este personaje es de derecha, y la derecha, hasta donde yo sé, no es nada permisiva cuando está en el poder. Es cierto, Che, pero en este caso hay 2 circunstancias que hacen de esta derecha la menos ofensiva en esta jungla política. Frei es demócrata cristiano y se encontraba muy influenciado por los vientos progresistas del Concilio Vaticano II. Y luego el problema de la vivienda es un tema que la derecha temió que explote en sus manos. Frei decidió intervenir con ánimo pacífico y asigna en la comuna La Florida un terreno muy grande al cual se trasladan pobladores de 3 invasiones dirigidas por el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. En 1.600 familias es mucha gente, pensé para mis adentros. Entretanto, Bruno me conducía por unas calles enlodadas debido a las pertinaces lluvias del invierno. Mientras charlábamos,
Mi amigo me condujo en micro al campamento. Saludó con mucha gente, me presentó a los compañeros como un estudiante ecuatoriano interesado en vivir, aunque sea por poco tiempo, la experiencia del campamento. Nos desplazamos por la calle central, rodeada de casas que eran más bien unas covachas de madera, con techos de zinc. Carecían de cerramientos y los vecinos entraban y salían de ellas como de las suyas propias. Al fondo observé una construcción más amplia, que luego me enteré era una especie de aula multifuncional. Allí se hacían las asambleas generales, se organizaban cursos, seminarios, etc. Y unos pocos escritorios servían para el trabajo de algunos dirigentes. De hecho, ese momento había una conferencia a la que asistían especialmente jóvenes. Entramos y nos colocamos detrás de los oyentes. Se trataba de una charla sobre el modelo de organización del campamento Nueva Habana, que era un tema recurrente entre los pobladores. Vaya, dije yo al salir, una brillante clase de filosofía política. Me quedaron muchas dudas, pero el tiempo de exposición se había terminado. Esa noche nos sirvieron una merienda frugal y en la sobremesa volvió a plantearse el problema de la organización política. Todo el campamento estaba organizado en barrios y manzanas que tenían representación directa en la Asamblea General, el máximo organismo de poder, cuyas resoluciones eran acatadas por los dirigentes y las bases. Durante el mes que pasé hospedado en el campamento, la actividad era febril. Había un buen número de pobladores que salía a trabajar en Santiago y quienes permanecían en él ejecutaban diversas actividades a través de las comisiones de educación, salud, seguridad, justicia, etc. Yo fui asignado a la comisión de educación que organizaba diferentes eventos educativos tanto para los pobladores como para un cierto público interesado en conocer la experiencia y apoyarla. Muy poco duró esta experiencia por el tiempo que tuve que permanecer en Santiago de Chile. Había que preparar el retorno. Y aunque Bruno se quedaba un tiempo más, seguramente iba a instalar su residencia en Santiago, según me dijo, me acompañó esos últimos días. Así fue como me incorporé en una nueva experiencia que me llenó de profunda satisfacción. ¿Qué experiencia fue esta? Lo sabrás si escuchas el próximo episodio.